Ya, entonces, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a la clase número 13 del curso. Hoy día por fin vamos a estar viendo el tema de análisis exploratorio de datos. Ya, como ustedes saben, cualquier duda que tengan, pueden interrumpir en cualquier momento, pregunten nomás, la idea es que aprendan, ¿sí? Al final ese es el objetivo del curso. Ya, entonces les comparto la pantalla en breve. Ya, ok, entonces, bueno, la clase pasada les di como un buen resumen de dónde nos encontramos, pero la idea sería verlo de nuevo por si acaso alguien no estuvo para ese entonces. Ya, entonces, primero ubicarnos en qué parte del curso estamos, ¿ya? Eh, y en general, si ustedes pueden ver, este es el diagrama de flujo que vimos al comienzo del curso, ¿ya? En este caso, estamos aquí como intermedio entre la sección de limpieza y exploración de los datos a la parte de modelado. ¿Ya? Es decir, este modelado incluye principalmente hacer modelos predictivos que a partir de nuevos datos nos permitan predecir, como dice el nombre, alguna clase o algún valor numérico particular, ¿ya? Entonces, la idea es que esta clase sea como un poquito el puente para el inicio de la siguiente etapa del curso, ¿ya? Y al mismo tiempo, para ir cerrando el tema de limpieza y exploración de los datos, de hecho, hoy día va a ser la de Explorers Análisis y exploratorio de datos. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, aquí un pequeño resumen. Como hemos visto anteriormente, los datos son la materia prima para la construcción de análisis estadístico y modelos predictivos. O sea, eso es justamente la idea de lo que nos vamos a estar dedicando. ¿Ya? Entonces, la idea es que a partir de los datos construyamos este tipo de modelos. Necesitamos antes de esto tener alguna especie de herramienta que nos permita rápidamente comprender qué es lo que tenemos dentro de los datos. Ya, obviamente, pasando de todo este tema de, por ejemplo, haber juntado distintas fuentes de datos, qué sé yo, en verdad está todo englobado dentro de este mismo proceso, ¿ya? Y si bien las clases pasadas han sido enfocadas mayormente en el tema de usar la herramienta, que en este caso sería usar Pandas, ahora ya derechamente va a estar enfocado en aplicar esto para hacer un análisis exploratorio de datos, ¿ya? Entonces, principalmente, ¿qué es lo que es realmente un análisis exploratorio de datos? Que hay muchas definiciones y varía mucho en general según donde uno esté viendo eh, las referencias. Ya, pero en general el análisis exploratorio de datos consiste, y esto lo voy a leer un poquito textual porque yo creo que es una definición súper buena, ya, consiste en realizar, perdón, investigaciones iniciales sobre los datos con el fin de descubrir sus patrones y anomalías, ¿ya? Esto es interesante, o sea, nosotros vamos a ir viendo variable a variable respecto al problema que vamos a estar analizando y queremos ver si existe alguna especie de patrón o ver las anomalías sobre los patrones que nosotros estamos descubriendo para poder entender un poquito mejor de qué se tratan los datos, ¿ya? Y también testear hipótesis, esto es un poquito más pensado en el tema de estadística y en el tema del análisis mismo de los datos. O sea, si yo tengo, por ejemplo, una idea sobre, o sea, por ejemplo, hay diferencias respecto a dos o tres grupos distintos, puedo hacer distintas pruebas estadísticas para comprobarlo, ¿ya? Entonces, testear este tipo de hipótesis que tengamos sobre los datos, ¿ya? Profe, ¿Sí? perdón, estos test de hipótesis, ¿en qué me benefician para el modelado posterior del modelo? Es que ahí, mira, vamos a volver arriba y en verdad este como framework que nosotros tenemos para esto incluye realmente, o sea, está enfocado realmente en crear modelos predictivos y después hacer despliegues de modelos. Ya, pero cuando tú, por ejemplo, estás analizando datos para llegar a ciertas conclusiones y no necesitas hacer un modelo posterior, entonces tú solamente llegas hasta esta etapa y haces estos tres hipótesis. Ya, el caso típico, por ejemplo, el que se ha visto mucho últimamente es el de las pruebas de COVID. ¿Ya? Entonces tú lo que quieres hacer es, tomas a un grupo de gente, lo divides en dos, a unas personas le das la vacuna del COVID y a otras personas no le pones ninguna inyección, ¿ya? Pero no le cuentas a ellos.
Entonces, la idea es ver después de un mes, de 2 meses, de 3 meses, cuántos se contagiaron en el grupo o cuántos se enfermaron gravemente en el grupo que tú le pusiste las vacunas y cuántos se enfermaron en el grupo que tú no le pusiste nada de las vacunas. ¿Ya? Y tú después quieres comprobar si hay una diferencia entre estos dos grupos y para eso vienen todo el tema de los test estadísticos. Y aquí, si tú te fijas en este ejemplo, ya no es necesario seguir avanzando. O sea, tú no vas a querer después hacer un predictor. No sé si, no, yo creo que no aplicaría un predictor para saber si eh, 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 tú a partir de la vacuna te vas a contagiar o no. Puede que sí, que sea interesante. Pero en general los estudios llegan, sobre todo el estudio científico que quiere mostrar algo, llega hasta ese punto. Bueno, no sé si se entiende. Mm, sí, sí. Y qué tan real es que esto de que ahora la inferencia bayesiana está pegando más? He escuchado por ahí. No sé si Uf, es podría ser. complicado. Yo en verdad no sé mucho de eso, ¿ya? Pero la inferencia bayesiana es en la práctica otra forma de ver las probabilidades, como que tú te vas a ir actualizando tus conocimientos de partir desde la frecuencia, ¿ya? Pero no viene mucho al caso, como en este, por lo menos en esta clase, no sé, quizá más adelante, pero por lo menos en este caso como que no es tan relevante a, Ah, a- ya, a los contenidos, ¿ya? comprendo. Ok, Gracias. ¿ya? Hay un curso que dicta el DCC por si estás interesado, que se llama Pensamiento Estadístico y está muy enfocado en todo esto del mundo Bayesiano, ¿ya? Por si está Sí, en la... de hecho en ese estoy. Está bueno. Ah, Ah, recomendado. ya, claro. Sí, Ya, ok, gracias. Ya, entonces, habíamos estado diciendo todo esto, entonces ya la idea era descubrir los patrones, las anomalías, como también testear hipótesis que tengamos sobre ello, ¿ya? Aquí hay unos gráficos súper bonitos que no tienen ninguna relevancia para la clase saludable. Ya, en general, entonces, podemos resumir este proceso en 4 etapas y esto es como un poquito sacado de debajo de la manga porque lo que les decía, según la fuente que ustedes vean, van a encontrar distintos procesos y distintas etapas para realizar el análisis exploratorio, ¿ya? En general, a mí la que me gusta, con la que me gusta trabajar son 4, ¿ya? Vamos, la primera, que es la más importante, yo creo, para después empezar a hacer el resto, es entender el problema. O sea, a ustedes les están pasando un dataset, un conjunto grande de datos, y ustedes lo que necesitan hacer, antes que nada, es entender por qué tienen eso. ¿Qué es lo que quieren resolver con eso? ¿Cuáles son las hipótesis que tengo sobre el problema que quiero resolver? ¿Ya? Entonces, esa es la primera parte que es bastante interesante. ¿Ya? Y que obviamente no hay una metodología formal para hacer esto, sino que aquí, si ustedes están trabajando con una industria, tienen que ir y conversar con el cliente, si están trabajando, no sé, en un estudio, o sea, de un estudio científico, entonces tienen que ver los objetivos del estudio científico y ver, por ejemplo, las hipótesis que se están planteando después para poder para poder buscar evidencia que solvente o niegue la hipótesis. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso, lo más interesante, o sea, lo más relevante, y después vienen ya un poquito más todo el tema del análisis. Y ahora sí, aquí hay que hacer lo que ustedes han estado aprendiendo todo este tiempo, pandas, punto algo, plotly, punto algo, qué sé yo. Ya, entonces dentro de estos tenemos 3 etapas bien interesantes. Primero que nada, el análisis univariado, o sea, es decir, estudiar los patrones de las variables, ya, de todas las variables con las que nosotros estemos trabajando, a través de estadísticas de resumen, por ejemplo, ya, o la misma distribución de los datos, ya, que es esta cosa de acá. Por ejemplo, ver a partir de un histograma dónde se concentran los datos, dónde son más frecuentes, ¿ya? Eh, este 2.5 de acá en general, yo creo que se aplica solamente cuando estemos trabajando en un problema enfocado bueno, en hacer algún modelo predictivo, ¿ya? Si queremos sacar la clase, si queremos sacar algún valor numérico, ¿ya? Y la idea es que nosotros a partir de la variable que nosotros estamos estudiando, ¿ya? Por ejemplo, el caso de recién del ejemplo del COVID, es si se vacunaron o no se vacunaron con placebo, ¿ya? Y ahí la idea es con respecto a analizar esto en conjunto con la variable de salida, ¿ya? O sea, la variable de salida en la práctica sería como se enfermó o no se enfermó el COVID. Entonces, ahí realizar un análisis bivariado con respecto a la variable independiente con respecto a la variable dependiente, ¿ya? Entonces, se pueden hacer todos al mismo tiempo.
¿Ya? Tres, tercera etapa, el análisis multivariado. ¿Ya? Es estudiar cómo se comporta una variable con respecto a todas las otras. ¿Ya? O sea, estamos diciendo cómo se comporta, por ejemplo, la persona que inyectaron con la vacuna del COVID con respecto, por ejemplo, a dónde trabaja, cómo se transporta el trabajo, no sé, qué sé yo, las horas que trabaja, si fue al supermercado esta semana. Son, al final, tener toda la relación entre todas las variables y aquí la herramienta común que se usa es la correlación. ¿Ya? Y por último tenemos el análisis y limpieza de los datos faltantes, y aquí es como un poquito más pensar en cómo se comportan los datos que están faltantes, ¿ya? Y cómo podríamos ya para la siguiente etapa empezar a pensar en corregir estos datos faltantes. Si vamos a descartar completamente esas observaciones, si esos datos faltantes no son al azar, sino que tienen relación con otras variables, y así sucesivamente. Ya, lo que les decía nuevamente, para repetir un poquito, recuerden que este es como uno de los tantos frameworks, una de las tantas etapas que nosotros podemos seguir para resolver esto, pero en general hay varios. Entonces, la idea es que si ustedes tienen otra forma de trabajar, ocúpenla también, no hay ningún problema, pero la idea es que comprendamos por lo menos estas cosas que estos cuatro pasos que vamos a estar viendo acá. ¿Ya? ¿Todo bien con esto? Yo tengo una duda. Sí. ¿El tercer gráfico que está ahí tiene que ver con la información mutua o nada que ver? Mira, en este momento no sabría decirte, porque como había dicho, este es un gráfico como solamente ilustrativo y quizás sería bueno poner un gráfico de la clase, ¿ya? Pero Ah, en ya. este momento no sabría decirte de qué se trata este gráfico, ¿ya? Ok. Ya, entonces, vamos a hacer un repaso antes, bien pequeñito, porque hasta donde yo tengo entendido, ustedes para tomar este curso tienen que tomar minería de datos, y aquí se supone que ya han visto tanto análisis exploratorio de datos, pero también han visto como estadísticas de resumen, ¿ya? Entonces, parte del análisis univariado y del multivariado se hace a partir de estas estadísticas de resumen, que en la práctica lo que nos dicen es que a partir de un valor se explica algún tipo de propiedad y patrones en los datos, ¿ya? Ustedes conocen comúnmente la medida de tendencia central, cuando sacan el promedio, por ejemplo, para sacar o sea, el promedio de sus notas, qué sé yo. También está la mediana, que es el valor del medio, y la moda, que es el valor que se repite más. ¿Ya? Al final intentamos describir alguna variable en relación a los datos que están al centro. ¿Ya? La segunda conjunto de variables interesantes, o sea, de estadísticas de resumen, las de dispersión, que miden la variabilidad de los datos, y aquí tenemos, por ejemplo, el rango, cuál es el tamaño entre el máximo y el mínimo, ¿ya? De la variable que están analizando, la desviación estándar y la varianza que finalmente mide la dispersión, ¿ya? También tenemos los percentiles y cuartiles, que en la práctica lo que hacen es dividir el dataset. ¿Ya? Por ejemplo, los cuartiles dividen el dataset en cuatro y ponen la misma cantidad de elementos en los cuatro cuartiles. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver eh, cuáles son o sea, cómo se distribuye el primer cuartil, el segundo y así sucesivamente. ¿Ya? Y en el caso que nosotros estemos analizando de forma multivariada, también podemos usar las correlaciones, ¿ya? Que en la práctica mide el grado de asociación lineal entre dos variables, o sea, si una variable aumenta, la otra también, o en el caso que sea cercano a 1 el valor, y en el caso que sea -1, si una variable aumenta, la otra disminuye de forma muy lineal. En el caso que sea igual a 0, eso implica que en la práctica no hay ninguna correlación entre las dos, ¿no? Si una aumenta, la otra le da absolutamente lo mismo. ¿Ya? Y en el caso para las variables categóricas, ¿ya? Pero también creo que se puede calcular no se pueden calcular correlación, ¿ya? No, en las variables categóricas lo que tenemos es tablas de contingencia, o sea, es decir, a partir del conteo o sea, yo cuento, por ejemplo, respecto a lo que les decía recién, por ejemplo, con el tema del COVID, cuento, por ejemplo, cuántas personas, o sea, el tipo de trabajo con respecto a no sé, las horas de transporte. Entonces, por ejemplo, si el tipo de trabajo es en casa, las horas de transporte van a ser bajas, ¿ya? Ahí en el caso que las horas de transporte estén representadas en una variable de tipo categórico. Ya en el caso que trabaje, no sé, muy lejos de la casa, no sé, en una oficina, entonces ahí van a ser altas. Y al final la idea es ir contando cómo se relaciona una variable categórica con respecto a la otra. Es finalmente esa la idea. ¿Ustedes pueden encontrar más Profe, información? perdón. ¿Sí? Eh, es que si yo hago las variables categóricas, las hago dummies,
¿puedo calcular matriz de correlación o no tiene mucho sentido? O los strings los Eh, transformo en números y calculo la matriz de correlación. ya, a ver. A mí, perdón que me meta, pero a mí una vez me bajaron nota en una entrega por hacer eso, Oh, por utilizar, o sea, por analizar la correlación entre variables dummy. Quizás sí, si es que tiene algún orden, como no sé, malo, muy malo, bueno. Ahí cuando uno la transforma a número puede que sí, pero cuando no tienen un orden implícito, creo que no tiene mucho sentido, no es correcto. mm, Claro, claro, es que al final tú lo que estás haciendo es codificar tu variable, como tu variable que no es numérica, codificarla a muchas variables binarias. Pero aún así, eso no te va a decir si una ocurre con respecto a la otra, como en el caso de las correlaciones, en el que tú definitivamente si tienes números enteros, reales, pero que representan alguna variable que es como cuantificable numéricamente. Sí, pero el si fuese tema, ordinal como frío, mediano y calor, claro, ahí quizás sí. de hecho, cuando tú codificas variables ordinales, tú no haces dummy. Tú lo que haces es tomar esa variable y la codificas, por ejemplo, si está en string, los transformas a número y tú puedes hacer un escalado mínimo, máximo, para dejarlo en un rango entre cero y 1. Y eso quizás ahí sí podrías calcular tus correlaciones porque ahí tú tienes un orden definido entre las cosas. Ya, bueno. ¿Ya? ¿Ok? Ujú. Están buenas tus preguntas. Están para pensar. ¿Ya? Ok, sigamos entonces. Bueno, lo que les decía, aquí hay una clase bien interesante, después ustedes la pueden ver, del curso de minería de datos del TCC, que en la práctica es muy parecido a lo que vamos a ver hoy día, pero ellos ocupan este dataset FOME de Iris y nosotros vamos a ocupar uno de Casas. ¿Ya? Entonces, para ir entonces explicándole un poquito el tema del problema de esta clase, el dataset se llama House Pricing, ¿ya? Y en la práctica consiste en 80 variables, ya, son muchas variables, 79 explicativas más una variable objetivo, y que en la práctica lo que quiere este dataset es que, o imagínense que yo soy una empresa corredora de propiedades, entonces voy a las casas y a cada casa le saco, no sé, el tamaño, la cantidad de piezas, el tipo de casa, si tiene patio, si tiene pasto, ¿ya? Y la idea es que a partir de todas estas variables nosotros predigamos, ¿sí? Eso es la palabra predigamos, el precio de la casa, ¿ya? Ese es el objetivo de este dataset de acá, ¿ya? Entonces, no vamos a usar las 80 variables porque la usé la iteración pasada de este curso y no salió tan bien porque en la práctica uno se empieza a confundir de las cosas. Y vamos entonces a usar solamente 35, ¿ya? Entonces serían 34 más la variable que nosotros queremos predecir en en un eventual caso en el que después, a partir de estos datos que nosotros estamos haciendo, hagamos un modelo predictivo, ¿ya? Entonces, vamos a cargar el dataset pandas, aquí, si se acuerdan de la clase, aquí vamos a hacer un pequeño preprocesamiento de algunas variables antes de, de- de empezar a trabajar, pero nada muy serio. Después ustedes pueden verlo en detalle, aquí simplemente transformo una fecha, aquí creo cuartiles para el precio de venta y después simplemente concateno, o sea, digo, convierto las variables a categóricos o los dejo como están en el caso que no sean categóricos. ¿Ya? Vamos a reiniciar, sí, porque está todavía en ejecución esto. ¿Ya? Vamos a importar las cosas. Ya, entonces les cuento un poquito de las variables que vamos a estar analizando. Ya, primero, no son casas como tal, sino que son viviendas, y las viviendas ustedes saben, abarcan departamentos, abarcan cabañas, y no sé, todas las cosas, todos los lugares donde una persona puede vivir. Ya, entonces, dentro de las cosas interesantes que tenemos con respecto al terreno, por ejemplo, el área, la pendiente del terreno, el barrio en donde se construyó, que eso yo creo que es una variable súper importante. Tenemos metadatos de la vivienda, yo en verdad les puse así, pensando en agrupar de alguna manera los datos, pero no sé muy bien cómo ponerles acá. Si alguien tiene una sugerencia mejor, coméntela en el programa. Ya en estos metadatos está el tipo de la vivienda, o sea, lo que les decía recién, si es departamento, si es cabaña, si es casa variada, qué sé yo.
Obviamente no sé si se usan esos mismos, o sea, no se usan esos mismos términos porque es de Estados Unidos, pero esa es la idea. El año de construcción, el año en que se remodela la casa, y si tiene estas utilities, que en español sería como agua, luz, eh, gas y otros. ¿Ya? Después tenemos los materiales de construcción de la casa, las fundaciones, que en la práctica es la losa en donde está ubicada la casa. Bueno, si es que tiene una losa de cemento, si tiene unos pollos de cemento, pollos de madera. Yo no sé muy bien cuál será el término técnico de pollos, no sé si hay alguien, eh, algún ingeniero relevante en este tema que pueda aclarar esa cosa. Eh, ya, después tenemos otro tipo de materiales, material del techo, el estilo del techo, el material del exterior, si tiene madera, qué sé yo, y la condición del material exterior. ¿Ya? Entonces todo eso tiene que ver con relación a los materiales de la vivienda. El interior de la casa, ¿ya? El área del primer y el segundo piso, ¿ya? La cantidad de baños, baños completos. Esto es bien extraño porque aquí usan full bath y half bath, ¿ya? Esto es como baño completo y medio baño. Yo creo que a lo que se refiere esta cosa es que baño completo es el baño que comúnmente tienen, eh, ducha, lavamanos, baño, esas tres cosas. Pues, ¿no? ¿Qué más? Un mueble con eso, ¿ya? Y este medio baño serían los baños visita que solamente contienen el baño y el lavabo, ¿ya? Entonces quizás, en la práctica puede ser que si la casa tiene, estos medios baños o baños de visita, entonces puede ser que el precio de la vivienda aumente, no sé quién sabe. Ya, piezas, la cantidad de piezas, la cantidad de cocinas y la calidad de la cocina. Entonces, todo eso tiene que ver con respecto al interior de la casa. El sótano, ya, el área total del sótano, la condición del sótano, el mismo caso para el garaje, tipo de garaje, la cantidad de autos por garaje, piscina, esta es una variable bien interesante que la vamos a estar viendo cuando veamos, datos faltantes, calefacción, aquí no hay nada relevante, la calidad y condición de la casa, aquí estas son variables categóricas, es como que dicen está buena, está mal, y es también, más que categóricas, son variables ordinales, o sea, hay un orden definido dentro de estas variables. Ya, y por último, datos de la venta. ¿Cuándo se vendió esta cosa? ¿Cuándo se vendió la casa? El tipo de venta, que en la práctica es una variable que indica, si hubo como, algún descuento, alguna cosita por ahí por allá, no sé, o algo de ese estilo, ¿ya? Después el precio de la vivienda, por último, y este es los quintiles, que en verdad ya no son quintiles, son cuartiles del precio de la vivienda. Y este dice si la vivienda estuvo en el rango bajo, medio alto, alto. ¿Ya? Entonces, esos son los datos con los que vamos a estar trabajando aquí y en varias clases más adelante. Ya, obviamente no, la idea no es que se los aprendan de memoria ni nada por el estilo, pero, que simplemente lo recuerden porque esos son los, con lo que, o sea, como que tengan una idea más o menos de las cosas con las que vamos a estar trabajando. ¿Ya? Entonces, este info, no me acuerdo si lo hemos visto en otras clases o no, pero lo que hace es, en la práctica, sí, me parece que sí, es resumir el data frame, ¿ya? Entonces, aquí lo que nos hace la práctica, entrega como otro data frame, una cosa así, ¿ya? Que en la práctica lo que hace es mostrar cada variable, la cantidad de no nulos y el tipo de la variable, ¿ya? Además muestra como el tamaño del data frame y todo eso. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestras 34, columnas, y al final eran 34, no 35, ¿ya? Y, aquí tienen cada uno de los tipos de datos, ¿ya? Detalle intermedio, ustedes pueden ir a la página acá, a la página, este se llama Kaggle, ¿ya? Si ustedes no lo conocen, Kaggle es una página que se dedica a publicar competencias de data science, o sea, como que suben datasets con problemas súper complicados y la idea es que ustedes, si son equipos, vayan y participen y traten de resolverlo y si ustedes logran el mejor score de evaluación de ese problema en particular, o sea, si lo resuelven de mejor manera que el resto, pueden ganar dinero, qué sé yo, ¿ya? Y tienen varios, datasets de entrenamiento, este es uno de los datasets de entrenamiento, por eso lo subió Kaggle. Y, estos son los datos que contiene las columnas originales, por suerte no las vemos todas, y aquí hay una descripción de las columnas, originales. Ya, por ejemplo, aquí están los barrios. Estas son las variables categóricas que vamos a encontrar dentro de los barrios. ¿Ya? Entonces, eso con el dataset no lo vamos a ver más, o sea, evidentemente lo vamos a ver de nuevo, pero ya vamos a dar por hecho que ya conocemos todas las variables, que evidentemente no se hace. ¿Ya? ¿Dudas con esto?
yo tengo una, pero es como muy trivial, que de repente cuando hago de types, salen types que son object y eso. Ya, ¿Cómo? mira, es que los D-types cuando son objects, lo que está pasando por debajo es que tú tienes un arreglo de NumPy que tiene tipos mezclados. O sea, es decir, tú tienes un arreglo que puede tener strings, números, qué sé yo, booleanos, y en ese caso ahí el tipo de dato pasa a ser object. O sea, es como en la práctica cualquier cosa, engloba como todas las otras cosas. Ya, pero no que un array puede tener solamente un tipo de dato, ¿o no? O sea, esa es la idea. Pero NumPy tiene la compatibilidad. Probémoslo, probémoslo. ¿Ya? Por ejemplo, Que tenemos, recuerdo que había escuchado algo así, pero parece que... por ejemplo, Ah, no, tenemos que lo lleva todo un mismo tipo, parece. Eso era, ¿no? claro, te lo lleva quizás a este tipo que en la práctica representa strings. Ya si ponemos un false aquí, ¿qué es lo que pasa? El mismo cuento. ¿Ya? Entonces, fíjate que aquí, en este caso de acá, tenemos datos heterogéneos y esto finalmente pandas en algún punto, ya si hacemos como punto series, debería interpretarlo como que es object, que es lo que está pasando acá. ¿Ya? Object Mm, en algunos casos puede ser totalmente strings, ¿ya? Y en ese caso tú puedes tratarlo como con estos métodos asociados a .str, ¿ya? Pero en el caso que no sean todos strings, tú los puedes castear, que es la palabra como un poquito más eh, técnica para decir que tú vas a transformar un tipo de dato a otro, y eso tú lo haces como as_type y le pones strings. ¿Ya? Y ahora fíjate mm, que va a seguir como object, pero yo sí, ¿sí lo pongo así? Sí, va a seguir como object, pero ahora yo puedo entrar a los métodos de string. eh, punto replace. Vamos a reemplazar el uno por nada. Y ahí fíjate que ahí pero, funciona. pero si tengo un data frame muy grande, ¿cómo sé si ese object en verdad es un object bueno de string o un object que está lleno de puras cosas raras? O ahí tendría que asegurarme y hago as type nomás. Claro, claro, si tú estás seguro que son strings, puedes hacer as_type de algo. Por ejemplo, si son todos los strings distintos, entonces no puedes hacer de categoría, porque categoría espera que haya un subconjunto determinado de categorías chiquititas y que todas las filas tengan alguna de esas categorías en particular. Esa es la Ay, idea de. Ya, ok, sigamos avanzando. Ya, entonces, perfilamiento univariado. Vamos a la primera, ya entendimos el problema entonces, que será la parte principal. Recuerden, el problema es predecir el precio de una casa a partir de todas estas características que habíamos visto. Ya, entonces, el segundo paso era el perfilamiento univariado, y lo primero que vamos a analizar va a ser la variable dependiente, ¿ya? ¿Cómo hacíamos un análisis muy, muy, muy rápido a partir de esta función describe? ¿Ya? Y esto nos da las medidas de tendencia central, la dispersión y los cuartiles, ¿cierto? Entonces, tenemos para el precio de venta tenemos 1460 observaciones, ¿ya? El promedio de venta son de $180.000, supongo que son dólares, y la desviación estándar son de $79.000. O sea, tenemos como relativamente alta la desviación. ¿Ya? Entonces, aquí están los cuartiles, el mínimo es de 34.000, esta es la casa más barata, y el máximo es de 255.000. O sea, estamos hablando que hay harta diferencia, un rango bien grande entre estas dos variables. Ya, y aquí tenemos los cuartiles. Entonces, el primer cuartil se ubica acá, entre el mínimo y el 25%. El segundo, aquí se encuentra el 25% de los datos. ¿Ya? En este cuartil de acá se encuentra el otro 25% de los datos, que está parte desde 130.000 más o menos a 163.000, y así sucesivamente. El otro 25% de los datos está de 163 a 214, y el último está en este último intervalo de acá. Fíjense que este intervalo es bastante, bastante, bastante grande, ya de 214.000 a 755. Y quiero que recordemos como un ejemplo, el ejemplo de Chile. Eso es bien interesante también. Porque en Chile cuando se hace la clasificación social se dividen por cuartiles. No, no son cuartiles, son percentiles, ¿ya? Entonces, supongamos que estamos hablando del percentil que abarca el último 10%. Estamos hablando que ese percentil puede ser que aquí incluya a todos los millonarios que todo el mundo conoce, a Lux y qué sé yo. Y este número acaba de ser totalmente descuadrado, o sea, estamos hablando de 5.000 millones de dólares, una cosa así. Un número por tirar un número.
Y esos van a estar en el máximo, ¿ya? O sea, van a estar cercanos al máximo. Pero el que esté dentro del 90%, en el caso que hagamos una división de 10 en 10, lo que vamos a tener acá va a ser una persona que va a estar ganando, no sé, 2 3 millones de pesos y esa persona va a estar dentro del 10% máximo. Entonces, ahí había una queja, en algún momento yo había leído que hay como que en verdad dividir por percentiles tampoco es tan buena idea porque definitivamente están mezclando como peras con manzanas al tener en el equipo una persona o sea, en el mismo percentil, una persona que gana 3 4 millones de pesos con respecto a una persona que gana 5.000 millones de pesos mensuales. Es una cosa así. Ya. Entonces, para que vean igual como las ventajas y desventajas que tienen los percentiles, y es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? ¿Se entiende entonces la idea de esto? Sí, supongo que sí. Ya, entonces, el primer análisis, ya abrimos todas estas estadísticas descriptivas, que son relativamente útiles, pero a nosotros como seres humanos nos entra mucho más una imagen que estas cosas que estamos viendo acá. Entonces, lo que hacemos nosotros, lo que ustedes ya saben hacer de clases pasadas, es hacer histogramas, ¿ya? Y en general usar Plotly. Ya, Plotly, como ustedes saben, es súper bueno, tiene todas estas cosas. Yo no estoy promocionado por Plotly, pero bueno, ya para que después no digan que estoy promocionado por ellos. ¿Ya? Entonces, lo que pasa acá, vamos a graficar de nuevo un histograma de sale price, ¿ya? O sea, es decir, vamos a poner en estas barritas las frecuencias de la cantidad de personas con respecto a, o sea, perdón, de la cantidad de personas, de la cantidad de viviendas con respecto a su precio. Ya, entonces, por ejemplo, en este barrita, este bin que tenemos acá, está hay una sola vivienda que sale entre 500.000 y 509.000 dólares. ¿Ya? En este caso de acá, tenemos esta barrita esta barrita de acá, tenemos 126 viviendas que salen entre 140.000 y 149.000, que es en la práctica el valor que se repite en nuestro programa. Y al mismo tiempo, o sea, ya con el histograma estamos viendo finalmente cómo se distribuye la variable, ¿ya? Y al mismo tiempo, por otra parte, tenemos el box plot que tenemos acá, ¿ya? Y el box plot en la práctica nos dice muchas cosas, es un gráfico tremendamente informativo, ¿ya? Entonces, nos dice todos los quintiles, fíjense que al comienzo tenemos min, en esta zona de acá, al final tenemos max, que esta es la casa que sale más, que sale 750.000, ¿ya? Fíjense lo grande de esto. Y este rectángulo que tenemos acá, lo que nos indica es el rango en donde está el primer cuantil, o sea, este de acá, ¿ya? En este caso de acá está del 25 al 50% de los datos se encuentran concentrados acá. Y en este caso, en esta caja, o en esta parte de la caja que queda acá, se encuentran el otro 25% que estaría comprendido entre el 50 y el 75% de los datos. ¿Ya? Y todo lo de acá, lo demás, está fuera de los quintiles del 1 al 3. ¿Ya? Entonces, esta cosa nos está diciendo mucha información al mismo tiempo y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué son estos bracitos que salen acá del, del box plot? ¿Ya? Y en la práctica, estos bracitos lo que representan son el rango intercuartílico, que es como este menos este de acá, es como esta distancia que tenemos acá, multiplicada por 1,5, ¿ya? Entonces, esto de acá lo multiplico por 1,5 y es más o menos, este es el rango que tengo. Así que pasé a apretar. Entonces, la gracia de esto, la gracia de este rango de intercuantílico nos dice que en la práctica lo que tenemos fuera de este 1,5, que es esta cosa que aparece acá, son lo que nosotros podríamos denominar como outliers, ¿ya? Los outliers son valores atípicos que están fuera de los patrones comunes dentro de las casas que estamos viendo, ¿ya? Y con justa razón, porque estamos viendo que la mediana acá que representa el valor central es de 163.000 y el máximo o estos de acá tienen valores mucho más elevados, prácticamente más del doble que estas cosas de acá. ¿Ya? O sea, desde aquí en adelante sí, prácticamente el doble. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ver, cómo descartar outliers, lo vamos a ver más en la clase de outliers un poquito más adelante. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? ¿Cómo analizar los box plots?
¿Todo bien? Profe, ¿qué fue lo que dijo que era 1.5? El rectángulo gordito, el segundo rectángulo gordito, era Esta distancia, 1.5. esta distancia entre acá, mira, ¿ya? Ah, ya. Mira, a ver, vamos a usar mal esta herramienta. Ya, mira. Esta distancia de acá es lo que se conoce como el rango intercuantílico. Ya en la práctica simplemente es como restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. Esto de Ujú. acá, que está aquí, es ese rango multiplicado por 1,5. Ah, ya. ¿Ya? Ahora tú te preguntarás por qué 1,5 y es por un tema de la distribución normal. ¿Ya? Después se lo puedo subir lo vamos a ver un poquito más adelante, pero después se los puedo subir. Pero la práctica dice que si tus datos distribuyen normalmente, estos datos que van a estar acá están como muy, muy, muy fuera de lo común de la distribución. Ya, en verdad este valor debería ser 1,7, pero por convención se usa 1,5. Ujú. ¿Y el ¿Ya? brazo de la izquierda no debería ser como el mismo largo, o no? Sí, pero es por temas de gráfico. No sé si se aleja acá. No, tampoco. Porque ahí está tu mínimo. Entonces se grafica acá. Depende de la librería del graficado también. Pero por ejemplo, si tus datos se centraran acá, ya en ese rango que tenemos ahí, entonces tu brazo de la izquierda sería del mismo tamaño de la derecha y tú posiblemente podrías tener datos también aquí que son estos que están simbolizados acá, que son los outliers. Mm, ya. Claro, porque entiendo, profe, si es que no es más del 1.5 del IQR, entonces pone el mínimo, ¿no? O el máximo. No siempre el final del brazo va a ser el 1.5 rango Claro, intercuartil. claro, por eso tenemos acá, en este caso, este bracito que es más corto que el otro. Ujú. Muchas gracias. Un segundo. Ya, entonces sigamos avanzando. Y se acuerdan que habíamos hecho cuartiles, ¿cierto? En algún punto les había dicho que habíamos creado unos cuartiles para ver cómo se distribuían las viviendas según su precio, ¿ya? Y así es como están, fíjense cómo están distribuidos los cuartiles y se ve como, en verdad se ve que igual es como bien, bien extraño, ¿no? ¿Cierto? Este high representa el último, este high de acá representa el último cuartil, ¿ya? Fíjense que los valores de esta distribución como tal están distribuidos de esta manera, ¿ya? Aún así, las casas extremadamente caras son muy, muy, muy poco usuales, ¿ya? Pero si ustedes ponen todos los gráficos, se pueden ver que en verdad este cuartil de acá es gigantesco respecto al tamaño de las ventas, eh, pero en la práctica representa solamente el 25% de los datos. Ya el otro 75% de los datos se concentra totalmente aquí en esta parte de acá, que son, supongo yo, las casas razonables. ¿Ya? Fíjense además que este cuartil, el que está al medio, ¿ya? Este que simboliza el 25 al 50% de las viviendas, ¿ya? Este cuartil en general está muy, muy, muy concentrado en esta parte de acá del histograma, ¿ya? Estos también están concentrados, pero este en particular está extremadamente concentrado. ¿Ya? Entonces fíjense finalmente que lo más extraño es cómo se distribuyen las casas caras con respecto a todas las otras casas, ¿ya? Eso quería como que vieran en este gráfico acá. Ya, sigamos entonces. ¿Todo bien, cierto? Con esto. Después ustedes pueden ver el código detallado de cómo se generó este gráfico. Ok, entonces, hay algunas medidas también para las distribuciones que no las mencionamos anteriormente, pero que también son bien interesantes como para tener una idea de cómo es la distribución como tal. ¿Ya? Y esto en general se aplica bien cuando tienen hartos datos y cuando las distribuciones son normales, cuando no son normales, ahí no son tan buenos los cálculos. ¿Ya? Pero este es skewness, ¿ya? Que es una medida que indica la asimetría de la distribución, ¿ya? O sea, si por ejemplo la distribución está como acostada hacia la derecha, entonces va a ser negativo, y si está acostada a la izquierda va a ser positivo. En este caso de acá, ¿ustedes qué creen que va a tener, cuál va a ser el skewness de esta distribución? ¿Positiva? Sí, positiva, claro, porque está muy, muy, muy a la derecha. Si hubiera estado centrada acá, por ejemplo, en esta sección de acá, hubiera sido cercano a cero. Y por otro lado, ya, finalmente esta medida nos permite saber si está acostada hacia algún lado.
Y la otra, la kurtosis, determina el grado de concentración que presentan los valores en la región central de la distribución. ¿Ya? En este caso de acá tenemos estos tres clasificaciones, ¿ya? Que son un poco extraños estos nombres, pero lo que quiero que se acuerden es esto. Si la kurtosis es mayor que cero, entonces los datos van a estar muy concentrados al medio. Si es igual a cero, va a ser como, o sea, relativamente como equilibrado, y si es menor que cero, entonces van a tener una distribución muy, muy, muy aplanada. En este caso de acá, la distribución está muy concentrada acá, por lo que la kurtosis va a ser positiva. ¿Ya? Entonces aquí tenemos para calcular esta cosa, fíjense que aquí lo único que hago para calcular esto es sacar la serie y o sea, pongo punto skew y punto curve. ¿Ya? Y aquí fíjense que el skew es positivo, ¿ya? O sea, teníamos esto de acá, que es lo que habíamos visto antes, y la kurtosis es mayor que cero, y es harto mayor que cero, lo que nos indica harta concentración dentro de los puntos. ¿Ya? Entonces, si ustedes después, por ejemplo, vieran esta cosa, ustedes se podrían imaginar la distribución con la que están trabajando. ¿Ya? Y eso es bien, bien, bien interesante. ¿Ya? Entonces tenemos todas estas medidas, vamos recapitulando un poco, de tendencia central, tenemos dispersión, tenemos los cuartiles, tenemos también las medidas de cómo se distribuye, cómo son las distribuciones de los datos. ¿Ya? Y con eso ya tenemos como un poquito, o sea, en verdad bastante armado el panorama de cómo describir una variable en particular. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer, todo bien, ¿cierto? Con esta parte. Todo Ya, bien, profe. gracias. Ya, entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a tomar todas las variables que son numéricas, todas las variables que son categóricas, las vamos a graficar. Y la idea es que ahora entendamos un poquito, veamos un poquito los patrones que tiene cada una de estas variables. ¿Ya? Entonces, aquí, abusando un poquito del color, porque recuérdense que lo que no, eh, se supone que no había que abusar de esto, pero bueno, en la práctica tampoco es tan terrible. ¿Ya? Y aquí, en este gráfico de acá, lo que nos permite es ver los histogramas de cada una de las variables que les había mencionado antes. Entonces, esto nos permite también hacer una pasada súper rápida y súper visual por cómo se distribuyen las variables que ustedes califican como de interés. Ya, por ejemplo, lot area era la superficie total, supongo que estas medidas extrañas que ocupan allá en esos países del norte, no medidas imperiales. Ya, entonces fíjense que cómo se distribuye esto. En general, la distribución es muy parecida también eh, el precio de las casas, ¿cierto? Hay como una concentración bastante grande acá, en esta parte de acá, de, vamos a reiniciarlo, del terreno de las casas, ¿ya? Y todas estas otras casas que tenemos acá tienen muy, muy, muy poca frecuencia. Me parece que claro, la probabilidad que aparezca esto, ¿ya? Entonces, este caso de acá tiene muy poca probabilidad. Sí, la probabilidad. ¿Ya? Entonces, en el caso del año de construcción, la mayor cantidad de registros están en esta parte de acá. Y aquí hay una caída bastante grande que sería interesante explorar en el caso que nosotros verdaderamente estuviéramos trabajando. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Vaya a saber. Sería algo interesante de estudiar. ¿Ya? El área del primer piso, aquí está como un poquito más equilibrado, pero no se repite la misma tendencia que habíamos estado viendo antes. El área del segundo piso, y fíjense aquí vemos algo bien interesante. Este cero, prácticamente el 50% de las casas dice que tiene cero área en el segundo piso, que sería esta. ¿Ya? Eso quiere decir que la mitad de las casas son derechamente de un piso. ¿Ya? Y de ahí, de hecho, podríamos hacer quizás, en el caso que estuviéramos modelando esto, una variable binaria que indicara si la casa tiene o no tiene segundo piso a partir de los valores que mostramos acá. Ya, después sigamos avanzando, baños completos, aquí entre uno y dos baños lo común, tres baños bien extraños, eh, la gente que, y aquí cero baños, debe ser algo bien extraño, ¿no? Eh, bueno, baños de visita, casa, o sea, digo, cantidad de piezas, todas las casas parece que tienen como tres piezas, qué sé yo. ¿Ya? Entonces después ustedes pueden ver un poquito más en detalle esta. Por otra parte, también podemos hacer histogramas con respecto a las variables categóricas, ¿ya? Y aquí la única diferencia va a ser que aquí esto ya no va a ser
como números discretos con orden, sino que en las variables categóricas ya no vamos a tener un orden definido entre qué es y qué no es, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, land slope indicaba si el terreno era plano, no tan plano o extremadamente no plano, ¿ya? El barrio, fíjense que aquí hay un barrio que tiene prácticamente todas las casas, o sea, no sé, no todas las casas, pero tiene una gran cantidad de casas en venta y así sucesivamente el tipo de techo, el tipo de fundación, y así sucesivamente. Entonces ustedes después también pueden echarle un vistacito con un poquito más de detalle sobre el tema del tipo, ¿ya? Hay un gráfico que no vimos hace tiempo, pero que los vamos a ver ahora, que también es bien interesante, y son los gráficos de violín, ¿ya? Y para esto lo que vamos a hacer, vamos a comparar ahora variables, ya vamos a hacer un análisis de las variables independientes con respecto a las variables dependientes. Fíjense que es distinto a lo que habíamos estado haciendo, que solamente estamos viendo las distribuciones de las variables, ¿ya? Y el conteo de las variables, en el caso de las categóricas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser un conteo de las variables con respecto a la variable dependiente, o sea, el precio. Ya, para esto lo primero que vamos a ver, vamos a analizar esta variable calidad general, que en la práctica lo que dice esta variable es qué tan buena es la calidad de la casa en el momento que se va a vender. Ya, o sea, es decir, 1 está como paupérrima y 10 está pero inmaculada. ¿Ya? Entonces, digamos que eso, como es una variable ordinal, la traducimos a números y esos números obviamente están ordenados 1, 2, 3, 4, así sucesivamente, y hay un mapeo a la calidad de las casas. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un gráfico que no hemos visto hasta ahora, que también es bien interesante, que se llama violín, y en la práctica es muy parecido a este. ¿Ya? Fíjense que con respecto al de caja. ¿Ya? Entonces, este eje representa la calidad de la casa y este representa el precio. ¿Ya? Y lo que quería que viéramos en este caso, este gráfico de acá, es ver cómo se comporta la calidad de la casa con respecto al precio. Y fíjense que las casas paupérrimas obviamente tienen precios súper bajos y las casas que tienen muy buena calidad tienen algo bien extraño. Y cierto, si vemos esta caja, vemos que el rango es súper grande y que, bueno, tenemos todas estas cosas bien extrañas. ¿Ya? Entonces, la diferencia entre, finalmente, pues, como voy concluyendo esto, la diferencia entre los gráficos de violín y los gráficos de caja es obviamente que no tienen una caja, pero si ustedes fijan, parecen un violín, ¿cierto? Parece como algo que se abre, como que tiene una guatita para esto, ¿cierto? ¿Ya? Y en la práctica lo que representa esto es una estimación de la densidad de la variable. O sea, es decir, es cómo se distribuye la variable, una aproximación de cómo se distribuye la variable sobre el eje que se está analizando, que sería este caso el de las casas, o sea, perdón, el del precio. ¿Ya? Entonces, tomemos una cualquiera, por ejemplo, en el caso este caso, en el caso de las casas bastante con buena calidad, calidad número 9, o sea, calidad excelente. Lo que tenemos es que para el precio, en general, todos los precios se concentran en esta área en particular de acá. Vamos a agrandar esto. Ya, y aquí fíjense que aquí se ve mucho más claro. Entonces, todas las casas que tienen calidad 9 se concentran en este lado de acá, y esta parte de acá es ya un poquito más extraña, ¿tá? O sea, es decir, los precios o sea, la cantidad de casas que hay acá es relativamente menor con respecto a esta parte de acá, ¿ya? Y fíjense que ahí lo que ustedes tienen es algo que se llama KDE o Kernel Density Estimation, que también lo vamos a ver en una clase un poquito más adelante. Pero esa es la forma de cómo se puede estimar de forma muy sencilla eh, eh, la distribución de las variables numéricas. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de los gráficos de violín. Fíjense que aquí ya no hay rango intercuantílico, pero Plotly también tiene la gracia que pone estos puntitos acá que representan también valores que están fuera del rango intercuantílico. Y si uno le pasa el mouse por encima, también tienen más o menos la misma información, ¿sí? Tienen los cuartiles, el máximo, mínimo, mediano, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, eso con los gráficos de violín. ¿Se entiende la diferencia entre los de caja y los de violín? Sí, profe. Ya, supongo que no hay ninguna. ¿Ya? Vamos a hacer unos últimos gráficos. Fíjense que en este caso, con respecto a los categóricos, también no hay ningún problema, también lo podemos hacer. Ya, aquí obviamente esto no representa ningún orden, a menos que nosotros queramos poner algún especial orden. ¿Ya? Y aquí fíjense que hay algo que se pierde, ¿cierto? Que es como la cantidad
de ejemplos que tenemos dentro de los gráficos de violín. Eso es como bien, bien interesante también. Y representa al terreno plano, perdón, este es el terreno regular y este es el terreno muy como irregular. ¿Ya? Entonces aquí este definitivamente pareciera que tiene precios como, en verdad, este es el que tiene precios menores con respecto a este otro, pero eso es como un poco el engaño que ofrece este gráfico. Porque aquí, en estos gráficos de acá, el violín no nos ofrece como una visión de cuánta cantidad de unidades hay acá. Solo nos ofrece la estimación de la densidad. Y ese es un problema, porque en la práctica, este de acá, que es el mayoritario, debería, en el caso que fuera proporcional a la cantidad de elementos que tuviera, esta cosa sería como gigantesca, llegaría como hasta acá, una cosa así. Con respecto a los otros, que los otros serían mucho más pequeños porque tienen menos ejemplos. Ya, entonces hay que tener ojo con eso, solamente se muestra la densidad. Ya, hay una cosa bien interesante también acá, ya, hay muchas cosas interesantes en esta clase, y es este principio, don't repeat yourself. ¿Qué es lo que quiere decir este principio? Y esto es como un poquito ya de programación, entre paréntesis, a lo que hemos estado haciendo hasta el momento, todo el análisis exploratorio, y es que lo que dice esto es que si yo voy a hacer este gráfico varias veces, entonces no tengo que programarlo todas estas veces, sino que derechamente puedo hacer una función nomás que tome el nombre de la columna quizá y listo, y gráfico. ¿Ya? Entonces la idea sería es que ustedes en el momento que estén haciendo distintas funciones, que las funciones sean, que se repitan muchas veces, generalicen, ¿ya? Tomen esa función, hagan una función general que tome un par de parámetros y grafiquen, ¿ya? Y esto se lo vamos a usar principalmente para graficar scatter plots, ya para analizar la relación entre las distintas variables con respecto al precio de salida. ¿Ya? Entonces recuerden eso, right? Don't repeat yourself. ¿Ya? Hagan siempre funciones. Y este caso acá, fíjense que el scatter dist lo que hace es simplemente tomar una columna y graficarla como un scatter. ¿Ya? Alguien me puede decir, bueno, pues si eran como 3 líneas de código, no estamos ahorrando nada. Sí, es cierto, pero es mucho más cortito llamar a esto que hacer en cada una de las celdas esta cosa de acá. ¿Ya? Y nos ahorramos la friolera cantidad de 10 líneas de código. Entonces, vamos a ver entonces algunas distribuciones bien interesantes. El área del terreno con respecto al precio. Y fíjense que aquí estamos poniendo también una regresión, ¿ya? De mínimos cuadrados, y en la práctica lo que nos está diciendo esto es que esta cosa está como mal ajustada, ¿cierto? Como que no le achunta nada. Y eso es por estos outliers que tenemos acá, ¿cierto? O sea, estas cuestiones están como haciendo que esta curva que en verdad debería ir hacia acá arriba, esté yéndose hacia acá abajo, porque son valores totalmente nuevos, ¿ya? Pero en la práctica, si ampliamos esta sección de acá, vemos que los datos se concentran como en esta zona de acá, y quizás una curva de este estilo podría estar un poquito más ajustada, ¿ya? Si vamos ahora un poquito más, hacemos un poquito una selección un poquito incluso más selectiva. Aquí, solamente esta parte de acá. Aquí podríamos ver entonces más o menos cómo se están distribuyendo el área con respecto a los precios, y en la práctica quizás tampoco se note mucho que haya una tendencia en particular. ¿Ya? Entonces, en este caso acá no nos sirve tanto eh, esta variable, ¿ya? Principalmente por el tema de los outliers y porque está muy concentrada en esta parte. Vamos a ver otra variable, rápidamente. El área del primer piso con respecto al precio, y aquí sí se nota un poquito más la tendencia, ¿cierto? O sea, a medida que aumenta el área del primer piso, también aumenta la cantidad o sea, el precio de la vivienda, ¿ya? Entonces, buena conclusión. ¿Ya? El área del sótano, ¿ya? Mismo cuento, mientras más área tiene el sótano, más aumenta la línea, y aquí fíjense que hay hartos valores que están concentrados aquí en el cero, y estas son las casas prácticamente que no tienen sótano. ¿Ya? Y aquí hay una bien interesante también que quería que viéramos, y es el tema del área de la piscina, ¿ya? Y el área de la piscina, en la práctica, todas las casas, no hay casi ninguna casa que tiene piscina, y creo que debe ser por el tema de la localización, o sea, estamos hablando quizás está como zona donde están estas casas, quizás están en medio de Estados Unidos, qué sé yo, y nieva mucho, y no tienen verano, entonces no conviene mucho tener casas, o sea, de piscina, y fíjense que las únicas casas que tienen piscina son las casas extremadamente caras que están. ¿Ya? Entonces, esta variable algo también nos puede decir con respecto al valor de las casas.
¿ya? Sobre todo si pescamos solamente estas partes que tenemos acá o incluimos ese punto de ahí arriba. ¿Ya? Ok, entonces, aquí algunos ejercicios interesantes, análisis temporal, también vamos a pasar un poquito más rapidito, después lo pueden ver ustedes. Esto es principalmente, hay como un box plot aquí, no es es un box plot por cada uno de los años, ¿ya? Obviamente está sobresaturado este gráfico, ¿ya? Y lo que les decía, según las normas de la visualización estaba malo porque tenemos muchos electrones y es muy barato construir varios gráficos, ¿ya? Entonces ustedes después también lo pueden ver más adelante, ¿sí? Y vamos al tema del perfilamiento multivariado. ¿Ya? Vamos a ver tres herramientas interesantes acá. El análisis bivariado, ¿ya? O sea, es decir, cómo se comportan las variables con respecto a otras variables. Este comúnmente se conoce como scatter matrix. Y en la práctica lo que nos dice es cómo se comporta, por ejemplo, no sé, pueden tomar cualquier columna acá, ya, la cantidad de metros cuadrados que tiene el piso con respecto a, eh, vamos a ver aquí, la calidad general. Ya, entonces, en este gráfico de acá lo que está diciendo, fíjense que el color indica de nuevo el tipo de cuartil al que pertenece la vivienda. Ya, y fíjense que acá lo que comúnmente se está representando aquí pareciera ser que, sí, en este de acá, de nuevo que si tenemos harto, o sea, si la calidad es buena, entonces pareciera que el área está como concentrada un poquito más hacia arriba, ¿cierto? En cambio, en esta parte de acá, en esta sección de acá, se está concentrando las que son de calidad relativamente baja, ¿ya? Y fíjense que además aquí lo que tenemos es que no son tan buenas las casas en esta parte, ¿ya? O sea, digo, perdón, no tienen tantos metros cuadrados, ¿ya? Entonces, aquí ustedes pueden rápidamente encontrar patrones con respecto a todos los datos, fíjense como este, por ejemplo, que está también bien interesante, que es como cómo se relacionan los metros cuadrados de la casa con respecto a los metros cuadrados del subterráneo. ¿Ya? Vamos a sacar los colores porque quizás es como un poco distractivo. ¿Ya? Y fíjense que mientras más metros cuadrados tenga de subterráneo, más metros cuadrados va a tener eh, de, de- de casa, ¿cierto? O sea, como de área del primer piso. Salvo para estos casos en el que no hay, no tienen, no tienen esto, ¿ya? No tiene subterráneo. ¿Ya? Y así sucesivamente, de ahí ustedes pueden explorarlas también con un poquito más de calma. ¿Ya? Entonces, esta herramienta es bastante útil, pero la práctica no nos dice nada, salvo como al ojo, y nos gustaría como tener un número, ¿cierto? Que nos dijera, esto es así, y esto como hay una relación bastante buena, está cercano al uno, como en este caso de acá, como no hay ninguna relación, no sé, por ejemplo, en esta parte de acá, como no hay ninguna relación, entonces aquí cero. Nos gustaría tener algo así, ¿cierto? Y eso es lo que comúnmente nosotros conocemos como correlación. Vamos a hacer esta parte. Vamos a ir al tiro directamente a la correlación. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nosotros estamos calculando es la correlación de Pearson. ¿Ya? Después ustedes pueden ir a su fuente de información favorita, a ver cómo se calcula. Pero en la práctica lo que nos dice esto es, mientras más cercano el número sea a 1, la relación va a ser más lineal entre una y otra, o sea, es decir, este caso de acá. Mientras sea más cercano al 0, mientras uno aumente, la otra disminuye, que en este caso de acá no tenemos ningún ejemplo, o sea, perdón, cercano al -1, ¿ya? Y si es cercano al 0, entonces no hay como ningún patrón relativamente observable de forma fácil. ¿Ya? Entonces aquí tomamos todo, en verdad, pero probablemente hay alguna variable, por ejemplo, como en los años, que en la práctica no los deberíamos tomar porque no, o puede que sí, quizás si las codificamos como de forma ordinal, puede que las pongamos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un análisis primero univariado, porque esto es bien interesante también, de cómo se relaciona el precio de la casa con respecto a el, con respecto a estas variables. ¿Cuál es la correlación entre el precio de la casa y esta variable? Sí, lo que podemos decir es que en la práctica la calidad general es la variable que se relaciona más con respecto al precio de la casa. O sea, mientras mejor sea la calidad de la casa, vamos a tener un precio más grande. ¿Ya? Con respecto a los garajes, por ejemplo, también es algo bien considerable. Aquí en este caso de acá, si mientras más nos vamos a los colores azules, menos correlación tenemos. Ya en este caso acá, la piscina no nos está diciendo nada, pero es por el tema de que tenemos muy pocos ejemplos de piscina, como también la cantidad de dormitorios tampoco nos está diciendo mucho respecto a la calidad de la casa. ¿Ya? Y eso es porque los dormitorios son muy poco dispersos, o sea, tenemos uno, dos, tres dormitorios y de ahí cuatro o cinco es como bien extraño, ¿cierto?
pero en general 2 y 3 concentran casi todos los datos y ahí no hay mucho que nos permita distinguir entre estos precios. ¿Ya? Y por último, acá tenemos la correlación entre todas las variables, y aquí un poquito complicado cuando tenemos muchas cosas, pero hay que guiarse un poco por los colores, ¿ya? Los colores más amarillos indican buenas correlaciones entre distintas variables. Por ejemplo, esta de acá es justamente la que habíamos visto arriba, ¿cierto? La cantidad, el área del subterráneo con respecto al área del primer piso, veamos que hay una correlación bastante buena, 0.81, y finalmente lo que nos relaciona esta variable que tenemos acá, que prácticamente si uno aumenta la otra. ¿Ya? Por otro lado, tenemos esto de acá. La condición está correlacionada negativamente con respecto a los años, al año en que se construyó la casa. Entonces también eso es bastante interesante. Lo que quiere decir, pareciera ser que las casas más antiguas son las que se venden a más precio. ¿Ya? Eso, perdón, las casas más antiguas son las que tienen peor condición, no, mejor condición. Sí, pareciera que esa es la interpretación. ¿Ya? Porque a medida que yo aumento los años, la condición disminuye porque tiene una correlación negativa. ¿Ya? Entonces, después ustedes pueden tener un poquito de ejercicio, obtener las 15 correlaciones más altas, positiva y negativa, con respecto a sell price. Ya lo habíamos dicho arriba, pero ellos después ustedes pueden verlas. Y lo que les quería mostrar era Pandas Profiling, que les había mostrado la clase pasada, pero por algún motivo no me quiere hizo funcionar, actualicé Pandas y ahora no me quiere funcionar esta cosa, ¿ya? Así que lo lamento, no se los voy a poder mostrar, pero les puedo subir el reporte que había generado la clase pasada, ¿ya? Por algún motivo no funciona. Última cosa que vamos a ver, y vamos a dejar todo el tema de los datos faltantes para la siguiente clase, y es las tablas de contingencia. Finalmente lo que les decía, recuerden, las tablas de contingencia es, bueno, en este caso las variables son ordinales, no hay tanto problema en hacer esto. Ya hubiera sido mejor que hubiera sido una variable categórica, pero la práctica lo que nos dice es cómo se relaciona una variable discreta con respecto a otra variable discreta, ¿ya? Puede ser categórica o ordinal. Este caso aquí nos dice que todos los datos están concentrados como en esta parte de acá. Ya, de nuevo es un poquito difícil de visualizar esto, así que es lo que siempre recurrimos nosotros, nos recurrimos a los gráficos que tenemos. ¿Ya? Entonces fíjense que la calidad, cómo se distribuye con respecto, o más que cómo se distribuye, cómo aparece con respecto a la cantidad de caracteres. ¿Ya? Y esto es lo que estamos viendo acá. En general la calidad buena, que es lo que tenemos acá, está en las casas que tienen 2 garajes. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, no sé, de acá, en el que no tenemos, en este caso de acá, que no tenemos garaje, aquí, por ejemplo, fíjense, bueno, este color de acá está indicado por este estadístico de chi cuadrado, ¿ya? Que ustedes después también lo pueden ver un poquito más detalle en la misma descripción de acá, ¿ya? Y lo que dice acá en la práctica que hay poquita relación entre, o aparecen muy pocas veces, la calidad general con respecto a la cantidad de garaje, ¿ya? O sea, cero, y en general estos bordes de acá son los que aparecen bastante poco, ¿ya? Y justamente lo que estamos viendo a puro cero en nuestra cluster. ¿Ya? Así que con eso estamos terminando. En verdad quedó bastante de clase, lo podemos ver quizás en la próxima semana, ¿ya? Dependiendo cómo estemos con el tiempo. Y eso, entonces el problema de los datos faltantes es una de las cosas interesantes. Y para adelantarles un poco, fíjense en este gráfico que voy a poner acá. Ya, fíjense en este gráfico de acá y con eso ya terminamos. No sé si quieren preguntar por este gráfico lo para el próximo. ¿Ya? ¿Nadie le pica el bichito de saber qué se representa este gráfico? Todo bien y terminamos. Perdón, ¿cuál era la pregunta de qué significaba? Este gráfico, sí. ¿Qué significa este gráfico? Sí, yo lo vi hace poco que son los valores nulos, ¿no? Los faltantes por fila. Claro. Entonces, los blancos son los datos que no están y los negros son los datos que sí están. Y aquí lo que nos deja ver esto es la relación entre los datos faltantes. ¿Ya? Aquí me faltó otras columnas con respecto a la piscina, pero en la práctica uno podía ver que estas 3 columnas que se referían a la piscina faltaban en forma como coordinada. Y es decir, lo que estamos viendo ahí es que finalmente están faltando esos datos porque las casas no tienen piscina. ¿Ya? El mismo caso acá del tipo de garaje.
¿ya? Faltan datos en el tipo de garaje cuando las casas no tienen garaje. Y eso es también algo interesante de ver. ¿Cómo falta un dato con respecto a todos los otros datos? ¿Ya? Si fue, por ejemplo, porque no se midió, si es porque realmente hay una relación entre que falten un dato de distinta columna, qué sé yo. ¿Ya? Y también lo vamos a estar viendo un poquito más. Eso es lo que representa esta matriz. Ya, con eso terminamos. Mil disculpas por atrasarme un poquito más de lo que tenía pensado, pero hicimos como una buena vuelta al análisis exploratorio de datos. ¿Ya? Así que eso. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta del lab? Ya, ok. Ya, entonces, con esto terminamos la clase. Voy a dejar de grabar. Nos vemos.